Una semana antes de la boda de mi hijo, escuché por casualidad a mi familia planeando utilizarme como niñera para unos 15 niños durante toda la recepción. Así que cambié mis planes. El día de la boda, mi hijo me llamó desesperado. ¿Dónde estás? Yo solo me reí y les dije que no me esperaran ni a mí ni al buffet que había prometido preparar. Me llamo Carlota Fernández. Tengo 72 años y nunca pensé que a mi edad tendría que enseñar una lección tan dura a mi propia familia. Durante meses había estado preparando la boda perfecta de mi hijo Marcos. Había prometido encargarme de todo el buffet porque quería ahorrarles dinero. Calculé que me costaría alrededor de 3.000 € en ingredientes, pero pensaba hacerlo con cariño. También me ofrecía decorar el salón de la recepción, hacer los centros de mesa y coordinar con los proveedores. Era mi regalo para ellos, mi manera de demostrar lo mucho que quería a mi hijo y lo feliz que estaba de que hubiera encontrado el amor de nuevo. Tania parecía la nuera perfecta cuando Marcos me la presentó hace 2 años. Siempre era muy educada, me llamaba señora Carlota con respeto, me traía flores cuando venía a mi casa y se ofrecía a ayudar en la cocina. Señora Carlota, decía con esa sonrisa encantadora, déjeme ayudarla con esos platos, su comida es deliciosa, Marcos tiene mucha suerte de haber crecido comiendo así. Marcos estaba tan feliz, y después de años de ser viuda, verlo enamorado de nuevo llenaba mi corazón de alegría. Estaba en mi cocina un martes por la tarde haciendo la lista final de la compra para el buffet cuando oí voces en el patio. Mi hijo Marcos estaba al teléfono con alguien del trabajo y Tania hablaba con su hermana Adriana, que había venido de visita desde otra ciudad. Al principio no presté atención. Estaba concentrada en calcular cuántos kilos de carne necesitaría para alimentar a 150 invitados, cuántas ensaladas preparar y cuántos postres. Pero entonces oí mi nombre, y algo en el tono de Tania me hizo detenerme. Me acerqué discretamente a la ventana de la cocina que daba al patio, quedándome escondida detrás de la cortina. Mira, Adriana, lo tengo todo perfectamente organizado para los niños en la boda, dijo Tania con esa voz dulce que siempre usaba conmigo. La madre de Marcos va a cuidarlos durante toda la fiesta. Son unos 15 niños de nuestros invitados, desde bebés hasta adolescentes, pero ella está totalmente acostumbrada. Así los adultos podemos disfrutar sin ninguna interrupción molesta. Adriana soltó una carcajada y respondió: «Qué lista eres, hermana. La vieja se va a encargar de todos esos mocosos gritones mientras ustedes bailan, beben y se divierten. Perfecto. Así no nos molestan durante la ceremonia ni arruinan las fotos de la recepción». «Exacto», continuó Tania, y su voz sonaba diferente, más fría. «Ya le dije a Marcos que su madre es genial con los niños y le encanta cuidarlos. Ni siquiera se dará cuenta de que la estamos usando. Siempre está dispuesta a ayudar en lo que sea. Es como tener una niñera profesional gratis para toda la noche. Además, así se mantiene ocupada y no interrumpe ninguna conversación importante». «¿Y ella aceptó?», preguntó Adriana. «Ni siquiera se lo pedimos directamente», se rió Tania. «Marcos solo le comentó que habría algunos niños en la boda y ella enseguida se ofreció a ayudar si necesitábamos algo. Por supuesto, dijimos que sí. Es perfecta para el trabajo, tiene experiencia y no nos va a cobrar ni un céntimo». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Allí estaba yo en mi cocina, con las manos llenas de harina por hacer galletas para su boda, gastando mi dinero, mi tiempo y mi energía para que su día fuera perfecto, mientras ellos planeaban usarme como una trabajadora doméstica gratuita sin siquiera preguntar. «Lo mejor de todo», siguió Tania, «es que como estará ocupada con los niños toda la noche, no podrá comer mucho del buffet que está preparando, más comida para los invitados importantes». Las dos se rieron
como si hubieran hecho el chiste más gracioso del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. 72 años de vida, criando hijos, cuidando nietos, poniendo siempre a la familia en primer lugar. Y así me lo agradecían, como si fuera una sirvienta disponible las 24 horas del día. Me quedé allí detrás de la cortina, sintiendo cómo la rabia subía desde los pies hasta la cabeza. Pero no era solo rabia, era una mezcla de dolor, decepción y una humillación tan profunda que me dolía el pecho. Durante 2 años había tratado a Tania como a la hija que nunca tuve. La había recibido en mi casa con los brazos abiertos, la había incluido en todas nuestras tradiciones familiares y le había enseñado las recetas secretas que se habían transmitido de generación en generación en mi familia. ¿Sabes qué más me gusta del plan?, continuó Tania, completamente ajena a que yo estaba escuchando cada palabra. Como la vieja va a estar corriendo detrás de los niños toda la noche, no podrá meterse en nuestras conversaciones de adultos. Ya sabes cómo son las suegras, siempre queriendo opinar de todo y contando historias aburridas de cuando Marcos era niño. Adriana volvió a reír a carcajadas. Ay, Dios mío, sí. Mi suegra es igual, siempre interrumpe con anécdotas de hace 50 años que a nadie le importan. Por lo menos la tuya será útil por una vez. Exactamente. Y lo mejor es que Marcos piensa que su madre se ofrece por amor. No se da cuenta de que lo planeamos así desde el principio. Los hombres son tan ingenuos, dijo Tania con una risita maliciosa. Oí los pasos de Marcos acercándose después de terminar su llamada. ¿De qué se ríen mis bellas damas?, preguntó con esa voz cariñosa que siempre usaba con Tania. Le estaba contando a Adriana lo organizada que soy, respondió Tania, cambiando de inmediato a su tono dulce. Lo tengo todo previsto para que los hijos de los invitados no sean una molestia en la boda. Tu madre va a cuidarlos. Mi madre es un ángel, dijo Marcos con orgullo, siempre dispuesta a ayudar a la familia. Es increíble que todavía tenga energía para correr detrás de niños a su edad. Sí. Es muy conveniente tener una suegra así, murmuró Tania. Pero Marcos no captó el sarcasmo en su voz. Me alejé de la ventana sintiendo náuseas. No podía creer lo que acababa de oír. Esa mujer que durante 2 años se había comportado como la nuera perfecta, que me había hecho sentir querida y respetada, que incluso me había llamado mamá en ocasiones especiales, en realidad me veía como una empleada gratuita y una molestia. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Me senté al borde de la cama, la misma en la que había dormido junto a mi marido durante 30 años antes de que el cáncer se lo llevara. Miré las fotos de familia en mi mesita de noche, Marcos graduándose de la universidad, su primera comunión, nuestras vacaciones en la playa cuando él era niño. Había dedicado toda mi vida a ser la mejor madre posible. Y ahora que pensaba que estaba ganando una hija, descubría que solo era una herramienta útil. Durante los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Marcos llamó para preguntar por los preparativos de la boda, respondí con normalidad. Sí, hijo, todo está perfecto, el buffet va a quedar delicioso. Cuando Tania vino de visita y dijo: Señora Carlota, no se preocupe tanto por la boda, intente relajarse y disfrutar, sonreí y asentí. Claro, cariño, estoy muy ilusionada, pero por dentro un plan empezaba a tomar forma. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía jugar. Al fin y al cabo, había vivido 72 años. Había criado a un hijo yo sola después de quedarme viuda. Había llevado un negocio familiar y sobrevivido a cosas que ellos ni imaginaban. No iba a permitir que me trataran como a una sirvienta delante de mis narices. El miércoles por la mañana, 3 días después de haber oído aquella conversación, llamé a mi mejor amiga, Lorena. Nos conocíamos desde hacía más de 40 años y siempre habíamos sido confidentes.
necesito contarte algo y luego necesito que me ayudes con un plan, dije sin rodeos. Uy, Carlota, por cómo te oigo, ya sé que alguien te hizo enfadar. Cuéntamelo todo, respondió Lorena, intrigada. Le conté toda la historia desde el principio, la conversación que había escuchado, cómo me había hecho sentir y cómo se había comportado Tania conmigo durante 2 años. Lorena escuchó en silencio y, cuando terminé, soltó un suspiro profundo. Carlota, esa chica es una serpiente. ¿Cómo se atreve a hablar así de ti después de todo lo que has hecho por ellos? Te has gastado una fortuna en esa boda. Has dedicado meses a organizarla y así te lo pagan. Lo sé, pero aquí viene la parte buena. Tengo un plan y necesito tu ayuda. Dilo, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Le expliqué mi idea paso a paso. Lorena se emocionó tanto que empezó a aplaudir al otro lado del teléfono. Carlota, eres una genia. Esa niña mimada se va a llevar la sorpresa de su vida. Cuenta conmigo, te cubro las espaldas. El jueves empecé a ejecutar la primera parte de mi plan. Llamé a todos los proveedores que había contratado para el buffet. Buenos días. Habla Carlota Fernández. Necesito cancelar todos los pedidos para la boda del sábado. Sí, sé que es con poca antelación, pero ha surgido una emergencia familiar. Algunos intentaron cobrarme una penalización por la cancelación, pero conseguí anularlo todo pagando solo pequeñas multas. Luego llamé a la floristería donde había encargado los arreglos extra que pensaba regalarles. Disculpe, necesito cancelar los centros de mesa para el sábado. No, no los necesito para otra fecha. Simplemente ya no los voy a necesitar. La noche del viernes, el día antes de la boda, hice una maleta pequeña. Metí ropa para 2 días, mis medicamentos, mi libro favorito y algunos objetos personales. Marcos había llamado antes para confirmar que todo estaba listo. Mamá, ¿cómo van los preparativos? ¿Necesitas que vaya a ayudarte con algo? No, hijo, todo está perfecto. Mañana va a ser un día maravilloso, respondí con total calma. Mamá, eres la mejor. Tania y yo no sabemos cómo agradecerte todo lo que has hecho por nuestra boda. No tienes que agradecerme nada, Marcos. Mañana todo va a salir exactamente como lo teníais planeado. Esa noche casi no dormí, pero no por los nervios. Era por la emoción de saber que por fin iba a recuperar mi dignidad. El sábado por la mañana, el día de la boda, me desperté más temprano que nunca. Eran las 5 de la mañana y tenía los ojos bien abiertos, con una energía que no sentía desde hacía años. Me duché, me arreglé el pelo y me puse mi vestido favorito, el coral, ese que me encantaba y que me hacía sentir elegante. No era el vestido que había planeado llevar a la boda, sino uno especial que guardaba para ocasiones importantes. Y este día era, sin duda, un día importante. Lorena llegó a las 7 en punto, tal como habíamos acordado. Traía 2 maletas y una sonrisa cómplice que me llenó de valor. ¿Lista para tu día de libertad, Carlota?, me preguntó, abrazándome fuerte. Más que lista, Llevo 2 años esperando este momento sin saberlo. Habíamos reservado un spa de lujo a 2 horas de la ciudad, un lugar precioso con vistas a un lago donde podríamos relajarnos por completo. El plan incluía masajes, tratamientos faciales, comida gourmet y una habitación con jacuzzi. Todo lo que había ahorrado para el buffet de la boda, ahora lo iba a gastar en mí por primera vez en décadas. Antes de irnos, escribí una carta que dejé sobre la mesa de la cocina, justo donde Marcos siempre se sentaba cuando venía de visita. Querido Marcos, cuando leas esta carta estaré disfrutando de un descanso bien merecido. Durante meses preparé todo para que tu boda fuera perfecta, pero ayer descubrí que Tania y tú teníais otros planes para mí.
Al parecer, mi papel en tu día especial era ser la niñera gratuita de 15 niños durante toda la fiesta, sin que nadie se molestara en preguntarme si quería ese trabajo. Como el buffet que prometí también formaba parte de mis obligaciones no consultadas, decidí cancelarlo todo. Espero que encontréis una solución rápida. Volveré el domingo por la noche. Con cariño pero con dignidad, mamá. Mientras Lorena cargaba las maletas en el coche, eché un último vistazo a mi casa. Miré la cocina, donde había planeado cocinar toda la noche para el buffet, el comedor, donde había estado organizando los centros de mesa, y el salón, donde había probado diferentes arreglos florales. Todo eso lo había hecho con amor, pero ese amor había sido malinterpretado como obligación. Carlota, ¿estás segura de esto?, me preguntó Lorena cuando me subí al coche, porque una vez que arranquemos, no hay vuelta atrás. Tengo 72 años. Si no me defiendo ahora, ¿cuándo? Arranca el coche. El camino al spa fue liberador. Mientras veíamos el paisaje pasar por la ventanilla, Lorena y yo hablamos de todo lo que habíamos vivido juntas a lo largo de los años. ¿Te acuerdas cuando nuestros hijos eran pequeños y pensábamos que el mayor problema era que no querían comerse las verduras? Se rió Lorena. Echo de menos esos problemas sencillos, respondí. Al menos entonces, cuando hacías algo por amor, se recibía como amor, no como servidumbre. Llegamos al spa a las 10 de la mañana. El lugar era aún más hermoso que en las fotos de internet. Jardines perfectamente cuidados, una vista espectacular del lago y una atmósfera de paz que me calmó de inmediato. La recepcionista nos recibió con mimosas. Bienvenidas, señoras. Sus habitaciones ya están listas y sus tratamientos empezarán en 1 hora. ¿Es una ocasión especial? Sí, respondí con una sonrisa genuina. Estoy celebrando mi independencia. Mientras me instalaba en mi preciosa habitación con vistas al lago, empecé a imaginar lo que estaría pasando en la ciudad. La boda estaba programada para las 4 de la tarde, pero los preparativos del buffet solían empezar muy temprano. Probablemente Marcos me estaría llamando a partir de las 9 de la mañana para preguntarme si necesitaba ayuda para cargar la comida. A las 11:30, justo cuando entraba a mi primer masaje, mi teléfono empezó a sonar. Era Marcos. Dejé que sonara. 5 minutos después sonó otra vez y otra vez. Apagué el teléfono. Señora Carlota, ¿todo bien?, preguntó la masajista al ver mi sonrisa. Todo perfecto, hija. Continúa, por favor. Durante las siguientes 3 horas, me dediqué por completo a disfrutar. El masaje con piedras calientes relajó músculos que ni sabía que tenía tensos. El tratamiento facial dejó mi piel radiante. Lorena y yo almorzamos en el restaurante del spa, comida deliciosa que no tuve que cocinar yo, servida por personas que me trataban con respeto y amabilidad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le dije a Lorena mientras bebíamos vino blanco en la terraza con vistas al lago. ¿Qué cosa? Que por primera vez en 2 años estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer cuando quiero hacerlo, sin tener que preguntarle a nadie si está bien o si necesitan que haga otra cosa primero. Lorena levantó su copa. Brindo por eso y por la cara que debe tener ahora mismo Tania. A las 3 de la tarde decidí encender el teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Marcos, 8 mensajes de texto y, sorprendentemente, 3 llamadas de Tania. Marcos jamás me había llamado tantas veces seguidas en toda su vida, ni siquiera cuando su padre estaba en el hospital. Los mensajes de texto eran cada vez más desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Te hemos estado llamando toda la mañana. Mamá, encontré tu carta. Por favor, llámame con urgencia. Mamá, la boda empieza en 1 hora. Contesta, por favor. Mamá, ¿dónde está la comida? Los invitados ya están llegando. Mamá, por favor,
¿Podemos hablar de esto después de la boda? Ahora necesitamos resolver lo del buffet. Mamá, Tania está llorando. Ayúdanos, por favor. El último mensaje había llegado 15 minutos antes. Mamá, sé que estás enfadada, pero hay 15 niños aquí y no sabemos qué hacer con ellos. Sus padres preguntan quién los va a cuidar. Respiré hondo y marqué el número de Marcos. Respondió al primer tono. Mamá, ¿dónde estás? Gritó con una desesperación que nunca le había oído. Hola, hijo, estoy en un spa precioso con Lorena, disfrutando de un masaje de chocolate. ¿Qué tal va tu boda? Mamá, esto no puede estar pasando. Los invitados ya están aquí y no hay comida. Los proveedores preguntan por el buffet. Tania no deja de llorar. Ay, hijo, ¿no leíste mi carta? Ahí lo expliqué todo. Cancelé el buffet cuando descubrí que mi verdadero trabajo era ser niñera, no invitada. Pero mamá, la boda ya empezó. No podemos cancelarla ahora. Marcos, eres un hombre de 45 años con un buen trabajo y una prometida que aparentemente es muy buena organizando. Estoy segura de que encontraréis una solución. ¿Hay algún restaurante de comida rápida cerca? Mamá, no puedes hablar en serio. Hijo, nunca he hablado más en serio en mi vida. Disfruta de tu boda. Nosotras vamos a disfrutar de nuestro spa. Ah, y no esperes que vuelva temprano mañana. También vamos a desayunar aquí. Espera, mamá. Tania quiere hablar contigo. Oí ruidos, llantos de fondo y voces desesperadas. Luego apareció la voz de Tania, ya sin su tono dulce habitual. Carlota, no puedes hacernos esto. Prometiste el buffet. Hay 150 personas aquí. Tania, querida, respondí con la voz más calmada que pude. Prometí el buffet cuando pensaba que era una invitada especial en tu boda. Pero cuando descubrí que en realidad era la empleada doméstica gratuita, cambié de opinión. Como dice el refrán, el trabajo se paga. Y yo nunca cobré por mis servicios. Pero los niños, hay 15 niños aquí y sus padres esperan que alguien los cuide. Sí, me imagino que debe ser muy difícil. ¿No tienes una hermana que pueda ayudarte? ¿Cómo se llamaba? Adriana. Escuché que piensa que soy muy buena con los niños. El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. Duró unos segundos que se sintieron eternos. Podía oír el caos de fondo, niños llorando, adultos hablando a gritos y algo que sonaba como alguien moviendo mesas y sillas desesperadamente. ¿Cómo sabes lo de Adriana? Balbuceó Tania. Y por primera vez en 2 años, su voz sonó rota, sin esa falsa seguridad que siempre mostraba. Ay, hija, se aprenden muchas cosas cuando una tiene 72 años. Una de ellas es que las paredes oyen, especialmente cuando la gente habla tan alto en mi patio. Carlota, por favor, ¿podemos hablar de esto luego? Ahora mismo necesito que... No, Tania, tú ahora mismo no necesitas nada de mí. Según lo que escuché, lo que necesitas es una niñera profesional. Te sugiero que busques en internet. Creo que cobran unos 10 euros la hora por niño. A ver, 15 niños por 6 horas son 900 euros. Barato, comparado con los 3.000 euros que gasté en vuestro buffet. Oí a Tania gritarle a alguien de fondo. Marcos, tu madre se ha vuelto loca. Dice que sabe todo lo que hablamos. Luego volvió la voz de Marcos, pero ahora sonaba diferente, más grave, como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Mamá, ¿nos escuchaste cuando hablábamos en el patio? Oí muchas cosas interesantes, hijo. Por ejemplo, que soy una vieja útil para mantenerme ocupada y así no interrumpir las conversaciones importantes de los adultos. También oí que aparentemente estoy tan acostumbrada a cuidar niños que ni siquiera me daría cuenta de que me estáis usando. Y mi favorita, que es como tener una niñera profesional gratis toda la noche.
El silencio fue todavía más largo esta vez. Lorena, que había estado escuchando toda la conversación desde su silla en la terraza, me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Mamá», empezó Marcos con voz de niño regañado. «Marcos, tienes 45 años. Eres un hombre exitoso e inteligente. ¿De verdad nunca se te ocurrió preguntarme si quería pasar toda tu boda corriendo detrás de 15 niños en vez de disfrutar de la celebración de mi único hijo? Pensamos que te gusta cuidar niños». «Me gusta cuidar a mis nietos de vez en cuando, Marcos. No me gusta ser la niñera oficial de la boda sin que nadie me consulte. Y definitivamente no me gusta escuchar que mi nuera piensa que soy una molestia que hay que mantener ocupada para que no estorbe». Tania no dijo eso. «Marcos, tengo 72 años, no tengo Alzheimer». Escuché cada palabra. Oí cuando tu esposa le dijo a su hermana que había sido muy lista al conseguir una niñera gratis. Oí cuando se rieron de que casi no podría probar el buffet porque estaría ocupada. Oí cuando Adriana dijo que por lo menos su suegra sería útil por una vez. Esta vez el silencio se rompió con los gritos de un niño al fondo y la voz de una mujer diciendo: «¿Dónde está la señora que se supone que iba a cuidar a los niños? Mi hijo se ha escapado y está corriendo por todo el jardín». Ahí tienes tu respuesta, hijo. El espectáculo ha comenzado. «Mamá, por favor, ven, te pagaremos. Te daremos 500 euros para que cuides a los niños». Me reí tanto que Lorena se sobresaltó. ¿500 euros, Marcos? Hace 5 minutos era un favor familiar que se suponía que debía hacer por amor. Y ahora que te das cuenta de que no soy tan tonta como pensabas, ¿quieres pagarme 500 euros para arruinar mi vestido coral corriendo detrás de niños que ni siquiera conozco? Tania gritó desde el fondo. «Carlota, no hay dinero en el mundo suficiente para que yo vaya a esa boda ahora, pero voy a darte un consejo gratis. La próxima vez que planees usar a alguien como empleado, pregúntale primero, ¿es de buena educación?» «¿2.000 euros?» gritó Marcos. Y ahora sonaba completamente desesperado. «Marcos, hijo mío, escúchame bien. Si tenías 2.000 euros para pagarme como niñera, también tenías dinero para contratar un servicio de catering en lugar de hacer que gastara mi jubilación en el buffet de tu boda. Pero claro, era más conveniente que mamá pagara todo y además trabajara gratis, ¿verdad?» Lorena me sirvió más vino y susurró: «Eres brillante, amiga. Mamá». Ahora la voz de Marcos se quebraba. «Por favor, no me hagas esto. Es mi boda. Marcos, yo no te estoy haciendo nada. Vosotros me hicisteis algo a mí. Tú y tu prometida decidisteis que yo era vuestra empleada personal sin consultarme. Yo solo estoy decidiendo que no acepto ese trabajo. Pero no podemos conseguir un catering a estas horas. Los invitados se van a quedar sin comer. ¿Sabes qué, hijo? Eso se llama planificar. Cuando organizas una boda, se supone que debes asegurarte de tener comida y niñera. Vosotros asumisteis que teníais ambas cosas gratis, pero os equivocasteis. Carlota, vuelve ahora mismo al salón o nunca te lo vamos a perdonar», gritó Tania. Y ahora su verdadera personalidad estaba completamente a la vista. «Ahí está», le dije a Lorena tapando el micrófono. «Esa es la verdadera Tania». Destapé el teléfono y respondí con la voz más tranquila del mundo. «Tania, querida, aquí no hay nada que perdonar. Vosotros planeasteis usarme. Yo decidí no dejar que me usaran. Es así de sencillo. Y, francamente, después de escuchar tu verdadero tono de voz, me alegro muchísimo de no estar ahí». «Eres una vieja egoísta. Arruinaste mi boda», gritó Tania. «No, cariño. Tú arruinaste tu boda cuando decidiste que ahorrar dinero era más importante que tratar a tu suegra con respeto. Yo solo decidí no ser cómplice de mi propia humillación». Marcos volvió a tomar el teléfono. «Mamá, los niños están corriendo por todas partes. Uno entró en la cocina y tiró la tarta entera. Otro se escondió debajo de la mesa principal. Los padres están furiosos».
Marcos, ¿y dónde está la lista Adriana? ¿No puede ayudar a su hermana con los niños? Adriana dice que no sabía que tenía que cuidar niños, que ese era tu trabajo. Qué conveniente. La misma Adriana que se reía de que la vieja iba a cuidar a todos los mocosos gritones, ahora dice que no puede ayudar. Marcos, por favor. Marcos, voy a colgar ahora porque me espera mi masaje de chocolate. Pero antes, déjame decirte algo. Espero que esta experiencia te enseñe que tu madre no es tu empleada personal. Soy una mujer de 72 años que merece respeto, no una sirvienta a la que puedes usar cuando te conviene. Espera, mamá. ¿Qué? ¿De verdad no vas a venir? No voy a ir. Disfruta de tu boda. Nosotras vamos a disfrutar de nuestro spa y mañana ya veremos. Primero quiero que reflexiones sobre lo que ha pasado aquí y quiero que tu esposa reflexione sobre lo que significa tener familia. Pero, mamá, Marcos, tengo que irme. Mi masajista me está esperando y a diferencia de ustedes, ella me trata con respeto porque le pago por sus servicios. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Lorena aplaudía. Carlota, eso ha sido magistral. ¿Cómo te sientes? Líbrelo. Por primera vez en 2 años me siento completamente libre. Después de colgar, me senté en la terraza del spa mirando el lago y sintiendo una paz que hacía mucho que no experimentaba. Lorena me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Carlota, ¿segura que hiciste lo correcto? Preguntó, dando un sorbo a su vino. Quiero decir, sé que tienes razón, pero Marcos es tu único hijo. Precisamente porque es mi único hijo, necesito enseñarle esta lección. Si no lo hago ahora, Tania lo convertirá en alguien que trata a su propia madre como a una empleada doméstica, y no voy a permitirlo. Durante las siguientes 2 horas, mi teléfono vibró sin parar, pero lo mantuve en silencio. Lorena y yo disfrutamos de los tratamientos del spa como si no estuviera pasando nada. El tratamiento de colágeno dejó mi piel tan suave como la de un bebé y el masaje con aceites aromáticos relajó músculos que habían estado tensos durante años por el estrés de intentar ser la abuela perfecta. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Le dije a Lorena mientras estábamos en el jacuzzi viendo la puesta de sol. ¿Qué? Que durante 2 años me esforcé tanto por ser la suegra ideal que perdí mi propia identidad. Cocinaba lo que a ella le gustaba. Decoraba como ella pensaba que era bonito. Incluso cambié mi forma de vestir para encajar en su imagen de la abuela perfecta. Siempre me pareció raro eso, admitió Lorena. Tú, que siempre fuiste tan independiente, de repente parecías pedir permiso para todo. Tenías razón, y lo peor es que cuanto más intentaba complacerla, menos me respetaba. Para ella, mi disposición a ayudar era una debilidad, no amor. A las 8 de la noche decidí revisar mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas, 26 mensajes de texto y, para mi sorpresa, varios mensajes de números desconocidos. Al parecer, algunos familiares habían conseguido mi número para intentar convencerme de que volviera. Los mensajes eran cada vez más desesperados y reveladores. Marcos. Mamá, hemos tenido que pedir pizza para todos los invitados. Nos hemos gastado 1.200 euros en pizza. Marcos. Los padres de 3 niños ya se han ido enfadados porque no había nadie para cuidarlos. Marcos. Tania está en el baño llorando. Dice que arruinaste el día más importante de su vida. Marcos. Mamá, el fotógrafo pregunta si puede hacer fotos de familia. Le dije que la abuela no había podido venir. Número desconocido. Señora Carlota, soy Miguel, el padre de Tania. Por favor, señora Carlota, venga a ayudarnos. Mi hija está destrozada. Otro número desconocido. Carlota, soy Adriana. Sé que escuchaste nuestra conversación. Perdónanos, por favor. Solo era una broma.
Me reí mientras leía el mensaje de Adriana. Una broma. Planear usar a alguien como empleada gratis es una broma muy cara. Pero el mensaje que más me llamó la atención fue de un número que no reconocía. Señora Carlota, soy Carolina, la madre de uno de los niños en la boda de su hijo. Quería decirle que varios padres y yo estamos muy molestos porque nos dijeron que alguien cuidaría de los niños y resulta que no hay nadie. Algunos ya nos hemos ido, lo que le hicieron a usted no está bien. Mira esto, le enseñé el mensaje a Lorena. Al parecer no soy la única que piensa que lo que hicieron estuvo mal. Claro que no. Cualquier persona decente se daría cuenta de que tratar así a la madre del novio es inaceptable. A las 9 de la noche, mientras cenábamos en el elegante restaurante del spa, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez reconocí el número. Era mi cuñada Elena, la hermana de mi difunto marido. Carlota, ¿qué está pasando? Marcos me llamó llorando diciendo que no fuiste a su boda. Elena siempre había sido directa y sincera conmigo. Le conté toda la historia desde el principio, incluyendo la conversación que había oído y cómo me había sentido. Carlota, hiciste lo correcto, dijo sin dudar ni un segundo. Si mi hermano estuviera vivo, habría ido a buscar a Marcos para darle una lección. Nadie trata así a su madre, y menos después de todo lo que has hecho por esa familia. ¿De verdad crees que hice lo correcto, Elena? Carlota, conozco a Marcos desde que nació. Es un buen chico, pero esa mujer lo tiene completamente manipulado. Ya era hora de que alguien le abriera los ojos. Y si esa persona tenía que ser su propia madre, pues que así sea. Elena me contó que otros familiares ya se habían enterado de lo que había pasado, porque Marcos había estado llamando a todos pidiendo ayuda. La mayoría está de tu lado, Carlota. Tu prima Rosa dice que Tania siempre le pareció falsa, y tu sobrino Carlos está furioso con Marcos por tratarte de esa manera. Después de hablar con Elena, me sentí más segura de mi decisión. No estaba siendo una madre cruel, estaba siendo una madre que se respeta a sí misma y que enseña a su hijo a hacer lo mismo. A las 10 de la noche, Lorena y yo nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo tenía una suite preciosa con terraza privada y vistas al lago. Me puse mi camisón más cómodo, me serví una copa de vino de la botella del minibar y me senté en la terraza a mirar las estrellas. Mi teléfono seguía vibrando sin parar, pero ya no me molestaba. Cada vibración era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si Marcos y Tania estuvieran realmente arrepentidos de lo que habían hecho, habrían enviado un mensaje pidiendo perdón sinceramente, en vez de seguir intentando manipularme para que resolviera su problema. Por fin, a las 11 de la noche, decidí leer todos los mensajes que habían llegado en las últimas 3 horas. Marcos: mamá, la boda se ha terminado. Ha sido un desastre total. Marcos: los niños rompieron 2 centros de mesa y mancharon el vestido de una invitada. Marcos: la hermana de Tania tuvo que cuidar a algunos niños y está furiosa con nosotros. Marcos: Tania dice que nunca me va a perdonar que mi madre arruinara su boda. Marcos: mamá, ¿por qué me haces esto? Pensé que me querías. Ese último mensaje me dolió en el alma, pero también confirmó que Marcos seguía sin entender nada. No se trataba de amor, se trataba de respeto. Podía querer a mi hijo con todo mi corazón y al mismo tiempo negarme a permitir que me faltara al respeto. Decidí responder solo a ese último mensaje. Marcos: precisamente porque te quiero, no voy a permitir que me trates como a una empleada. Un hijo que quiere a su madre no planea usarla sin consultarla. Un hijo que quiere a su madre no permite que su esposa se burle de ella. Te quiero, pero también me quiero a mí misma, y ya era hora de que lo supieras. La respuesta llegó de inmediato. Marcos: mamá, Tania dice que quizás sea mejor que nos mudemos a otra ciudad.
Dice que no puede vivir en el mismo lugar que alguien que arruinó su boda. Leí ese mensaje 3 veces antes de responder. Tania estaba usando su carta final, chantaje emocional, amenazando con llevárselo lejos de mí. Marcos, si Tania quiere mudarse porque no puede afrontar las consecuencias de sus actos, esa es una decisión que vosotros dos debéis tomar como adultos. Pero ten en cuenta que una mujer que de verdad te quiere nunca te alejaría de tu familia como castigo por algo que tú no hiciste. No hubo respuesta después de eso. Me quedé en la terraza hasta muy tarde, escuchando el sonido del agua del lago y sintiendo una tranquilidad profunda. Por primera vez en 2 años, no estaba preocupada por si había complacido a alguien. No estaba pensando en qué podía cocinarle a Marcos al día siguiente, qué favor podía hacerle a Tania o cómo podía ser una suegra mejor. Estaba pensando en mí, en Carlota, en la mujer de 72 años que había criado a un hijo maravilloso, que había mantenido un matrimonio feliz durante 30 años, que había sobrevivido a la viudez con dignidad y que merecía ser tratada con respeto por su propia familia. Esa noche dormí mejor que en meses. El domingo por la mañana me desperté con una sensación extraña. Me sentía descansada y en paz. Hacía mucho tiempo que no me levantaba sin esa ansiedad constante de pensar qué tendría que hacer para mantener a todos contentos. Lorena y yo habíamos quedado para desayunar a las 9, pero yo ya estaba despierta a las 7, disfrutando del silencio y de la vista del lago desde mi terraza. Mi teléfono había permanecido en silencio toda la noche, lo cual me pareció más significativo que todos los mensajes desesperados del día anterior. O bien, Marcos por fin había entendido el mensaje, o estaba tan enfadado que había decidido no hablar conmigo. Las dos opciones me parecían mejores que seguir recibiendo mensajes tratando de manipularme. Cuando Lorena y yo nos encontramos en el restaurante del spa para desayunar, ella me miró con curiosidad. Te veo diferente, Carlota, más ligera. Me siento diferente, Lo. Es como si hubiera llevado un peso enorme en los hombros durante 2 años y por fin me lo hubiera quitado. Pedimos un desayuno completo con fruta fresca, yogur, panqueques y café. Mientras comíamos, hablamos de todo menos de la boda. Hablamos de nuestros planes para los próximos meses, de los libros que queríamos leer, de viajes con los que habíamos soñado, pero que siempre habíamos pospuesto para estar disponibles para las necesidades de la familia. ¿Sabes qué, Lo? Creo que vamos a hacer ese viaje a Europa que siempre hemos planeado. ¿En serio? ¿No vas a esperar a ver si Marcos y Tania necesitan que cuides a sus futuros hijos? Marcos tiene 45 años. Si decide tener hijos, puede contratar una niñera como hace todo el mundo. Yo estaré disponible como abuela, no como trabajadora doméstica. Después del desayuno, decidimos alargar un poco más la estancia. Reservamos el jacuzzi privado por 2 horas más y pasamos la mañana totalmente relajadas. Era la primera vez en años que dedicaba tanto tiempo a pensar solo en mi propio bienestar. Al mediodía, mientras hacíamos la maleta para volver, decidí encender el teléfono otra vez. Tenía 3 mensajes nuevos, todos de Marcos, enviados de madrugada. Marcos, mamá, Tania y yo hablamos toda la noche. Está muy dolida, pero reconoce que quizá no te tratamos bien. ¿Podemos hablar cuando vuelvas? Los mensajes eran diferentes, menos desesperados, más reflexivos. Pero también me di cuenta de algo importante. No había una disculpa real, solo la admisión de que tal vez no me habían tratado bien. Ese quizá no era suficiente después de lo que había pasado. Decidí no responder aún. Quería llegar a casa, acomodarme en mi cama y pensar con calma qué quería decir y cómo quería decirlo. El viaje de regreso fue tranquilo.
Lorena y yo hablamos de lo que aquel fin de semana había significado para mí. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí, Lo? Que puedes querer a tu familia y poner límites al mismo tiempo. Durante todos estos años pensé que querer significaba decir que sí a todo, pero ahora entiendo que a veces querer significa decir que no. Esa es una lección que muchas mujeres de nuestra generación necesitan aprender, respondió Lorena. Nos criaron para creer que nuestro valor dependía de cuánto nos sacrificábamos por los demás. Llegué a casa a las 5 de la tarde. La casa se sentía diferente, como si hubiera estado vacía mucho más de 2 días. Me preparé un té, me puse la ropa más cómoda y me senté en mi sillón favorito del salón. Era hora de decidir qué hacer a continuación. A las 6 sonó el timbre. Miré por la ventana y vi el coche de Marcos aparcado fuera. Estaba de pie en mi puerta, solo, con la cabeza gacha. Respiré hondo y fui a abrir. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Tenía aspecto cansado, como si no hubiera dormido en días. «Hola, Marcos. Pasa». Nos sentamos en el salón, él en el sofá y yo en mi sillón. El silencio se alargó unos minutos hasta que Marcos por fin habló. «Mamá, tengo que pedirte perdón. Te escucho». Tania y yo hablamos toda la noche después de la boda. Al principio estaba furiosa contigo, pero cuando le conté exactamente lo que habías escuchado, se dio cuenta de lo mal que sonaba todo lo que había dicho. «¿Y tú también te diste cuenta?» Marcos bajó aún más la cabeza. «Sí, mamá. Me doy cuenta de que durante 2 años te he tratado como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. ¿Y cómo te hace sentir eso?» «Fatal. Me siento avergonzado. Papá debe estar revolviéndose en la tumba por cómo he tratado a la mujer a la que amó durante 30 años. La mención de su padre me tocó el corazón, pero mantuve la compostura. «Marcos, necesito que entiendas algo. No se trata solo de lo que pasó con la boda. Se trata de 2 años dando por hecho que yo estaba disponible para todo sin preguntarme nunca si quería hacerlo. Lo sé, mamá, y tienes razón. Cuando Tania proponía pedirte ayuda para algo, nunca me paré a pensar si era justo para ti. Solo pensaba, mamá siempre dice que sí, así que no pasa nada. ¿Y Tania? ¿Cómo se siente en realidad?» Marcos soltó un suspiro hondo. Está avergonzada. Dice que nunca había tenido suegra y no sabía cómo tratarte, pero reconoce que lo que dijo de ti a Adriana estuvo muy mal. Marcos, ¿ella lo reconoce o eres tú quien intenta suavizar lo que realmente piensa? No, mamá, ella lo reconoce. De hecho, quiere venir a pedirte perdón en persona. Pero le dije que tenía que hablar yo contigo primero. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín se veía descuidado. Había estado tan ocupada con los preparativos de la boda que no había tenido tiempo de cuidar mis flores. Marcos, necesito hacerte una pregunta muy directa y quiero que me respondas con honestidad. Dime, mamá. ¿Tania me respeta como persona o me ve como un recurso útil que está disponible cuando lo necesita? Marcos guardó silencio un largo momento. Mamá, creo que hasta ayer las dos cosas se habían mezclado, pero después de ver las consecuencias de tratarte como un recurso, se dio cuenta de que perdió de vista a la persona. ¿Y tú? ¿Me ves como a tu madre o como a tu empleado personal? Mamá, esa pregunta duele, pero entiendo por qué la haces. Y la respuesta honesta es que en estos 2 años, sin darme cuenta, empecé a verte más como alguien que resolvía mis problemas que como mi madre, que merecía ser consultada y respetada. Volví a sentarme y lo miré directamente a los ojos. Marcos, agradezco tu honestidad, pero necesito que entiendas que las cosas van a cambiar a partir de ahora. Lo entiendo, mamá. ¿Qué necesitas de nosotros? Necesito que la próxima vez que quieras pedirme un favor, me preguntes si puedo y si quiero hacerlo, no que des por hecho que voy a decir que sí. Necesito que me trates como una invitada en vuestros eventos familiares, no como parte del servicio. Y necesito que Tania entienda que soy
la madre de su esposo, no su empleada. Todo eso es justo, mamá. ¿Algo más? ¿Sí? Necesito que entiendas que tengo derecho a decir que no sin dar explicaciones y que cuando diga que no, no vais a intentar manipularme ni hacerme sentir culpable para que cambie de opinión. ¿Entendido? Sí, mamá. Y Marcos, una cosa más. La próxima vez que Tania hable mal de mí delante de alguien, vas a defenderme. No te vas a quedar callado mientras tu esposa me falta al respeto. Marcos asintió con fuerza. Tienes razón, mamá. Debería haberte defendido desde el principio. Nos quedamos en silencio unos minutos. Podía ver que Marcos estaba procesando todo lo que habíamos hablado. Mamá, ¿me perdonas? Marcos, eres mi hijo y siempre te voy a querer. Pero el perdón es algo que se construye con acciones, no solo con palabras. Necesito ver cambios reales en cómo me tratas antes de poder decir que todo está perdonado. Es justo. ¿Y a Tania le vas a dar la oportunidad de disculparse? Si quiere disculparse de verdad, no porque tú se lo pidas, sino porque de verdad siente lo que hizo, entonces sí, la escucharé. Quiere hacerlo, mamá, pero tiene miedo de que la rechaces. Marcos, yo no rechazo a la gente que pide perdón sinceramente, pero tampoco acepto disculpas falsas solo para mantener la paz. Lo entiendo. ¿Cuándo sería un buen momento para que venga? Dale unos días para pensar bien lo que quiere decir. Y, Marcos, asegúrate de que entienda que no espero que finja que somos las mejores amigas de la noche a la mañana. Solo espero un respeto básico. Marcos se quedó un rato más en casa y por primera vez en mucho tiempo tuvimos una conversación real entre madre e hijo, no entre jefa y empleado. Me contó cómo se había sentido durante la boda, viendo a los invitados preguntarse por qué no había comida preparada y por qué los niños corrían sin supervisión por todas partes. Mamá, cuando los padres empezaron a preguntarme dónde estaba la persona que iba a cuidar a los niños, me di cuenta de que nunca te habíamos preguntado si querías hacer ese trabajo. Solo lo dimos por hecho. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta? Me sentí como un idiota, mamá, y me dio vergüenza que mi propia madre tuviera que enseñarme una lección tan básica sobre el respeto. Cuando Marcos se fue aquella noche, me quedé pensando en nuestra conversación. Parecía sinceramente arrepentido, pero también sabía que las disculpas son fáciles cuando estás frente a las consecuencias de tus actos. La verdadera prueba sería ver si los cambios duraban más allá de esta crisis. Los siguientes 3 días fueron tranquilos. No recibí ninguna llamada pidiéndome favores, ningún mensaje dando por hecho que estaría disponible para algo. Era una sensación extraña, pero liberadora. Por primera vez en 2 años, mis días eran completamente míos. El miércoles por la tarde, Marcos me llamó. Mamá, Tania quiere venir a hablar contigo mañana por la tarde, si estás de acuerdo. ¿Estás segura de que quiere hacerlo o se siente obligada? ¿Estás segura, mamá? Ha estado muy callada estos días reflexionando sobre todo lo que pasó. Está bien. Dile que venga mañana a las 4. Gracias, mamá. Para los dos significa mucho que le des esta oportunidad. Marcos, no lo hago por ti, lo hago por mí, porque quiero saber si esto tiene solución o si tengo que aceptar que mi nuera y yo nunca vamos a llevarnos bien. El jueves a las 4 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta me sorprendió ver a Tania. Se veía completamente distinta a como siempre la había visto. No llevaba maquillaje. Tenía el pelo recogido en una coleta sencilla y vestía unos vaqueros y una blusa simple. Pero lo más notable era su expresión. Ya no tenía esa sonrisa perfecta que siempre mostraba. Se veía vulnerable, casi frágil. «Hola, señora Carlota», dijo en voz suave.
Gracias por recibirme. Pasa, Tania, siéntate donde quieras. Se sentó en el borde del sofá como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo me senté en mi sillón y esperé a que hablara. No sé por dónde empezar, admitió después de unos minutos de silencio. Empieza por donde te sientas cómoda. Señora Carlota, quiero pedirle perdón por todo lo que dije de usted. Fue cruel, una falta de respeto y completamente injusto. ¿Y por qué lo dijiste? Tania bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo 26 años y nunca había tenido suegra. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años y mi padre se volvió a casar con una mujer que nunca me quiso. Cuando conocí a Marcos y la conocí a usted, no sabía cómo manejar el hecho de tener de nuevo una figura materna. ¿Y tu solución fue tratarme como a una empleada? No fue algo consciente, señora Carlota. Al principio usted me intimidaba mucho. Es tan segura de sí misma, tan buena en todo lo que hace, tan querida por toda la familia. Sentía que nunca estaría a su altura. Tania, eso no explica por qué hablaste de mí de esa manera con tu hermana. Tania guardó silencio un largo momento y, cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Porque cuando te sientes insegura, a veces intentas sentirte mejor haciendo que los demás parezcan menos importantes. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Al menos estás siendo sincera. Señora Carlota, cuando usted no apareció en la boda y leí su carta, me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que había estado intentando convertir a Marcos en alguien que ponía mis comodidades por delante de su propia madre, y eso está muy mal. ¿Y cómo te sientes con eso? Ahora me siento avergonzada, me siento culpable, y me siento triste porque perdí la oportunidad de tener una relación real con la mujer que crió al hombre al que amo. Las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas, y por primera vez desde que la conocía, parecían genuinas, no calculadas. Tania, agradezco tu honestidad, pero necesito preguntarte algo directamente. ¿De verdad quieres una relación conmigo o solo quieres arreglar esto para que Marcos esté contento? Al principio, reconozco que solo quería arreglarlo para que Marcos no estuviera triste, pero en estos días he pensado mucho y me di cuenta de que yo también perdí algo importante. Perdí la oportunidad de tener una madre otra vez. Tania, yo no puedo ser tu madre. Tu madre murió y nadie puede reemplazarla, pero puedo ser tu suegra, que te respeta y espera respeto a cambio. Eso es todo lo que quiero, señora Carlota. Respeto mutuo y una oportunidad para empezar de cero. ¿Y de verdad estás dispuesta a cambiar la forma en que me tratas? Sí. Ya no voy a dar por hecho que usted está disponible para ayudarnos. Le preguntaré antes de planear cualquier cosa que la involucre y trataré de incluirla como familia, no como parte del servicio. ¿Y qué pasa si te digo que no a algo que me pides? Entonces respetaré su decisión sin intentar hacerla sentir culpable. Nos quedamos en silencio unos minutos. Podía ver que Tania esperaba mi respuesta, pero yo necesitaba tiempo para procesar todo lo que había dicho. Tania, voy a ser sincera contigo. Todavía no confío en ti. Vas a tener que demostrarme con acciones que esos cambios son reales, no solo palabras para salir del paso. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué necesita que haga? Necesito tiempo. Necesito ver cómo me tratas en los próximos meses cuando no estés en medio de una crisis. ¿Vas a darme esa oportunidad? Sí, Tania. Voy a darte una oportunidad, pero será la única. Si me faltas al respeto o me vuelves a tratar como a una empleada, no habrá segunda oportunidad. Lo entiendo. Y, señora Carlota, ¿hay algo específico que pueda hacer para empezar a reconstruir su confianza? Pensé unos momentos en su pregunta. Sí, lo hay. Quiero que le cuentes a tu hermana Adriana lo que realmente pasó. No una versión suavizada, sino la verdad completa.
Quiero que entienda que lo que dijisteis de mí estuvo mal. Tania asintió de inmediato. Ya lo hice, señora Carlota. La llamé el lunes y le conté todo. Ella también quiere pedirle perdón. No necesito que Adriana me pida perdón. No la conozco lo suficiente como para que sus opiniones me afecten, pero sí necesito que entienda que no puede hablar de mí así cuando venga a mi casa. Lo entiende. De hecho, está muy avergonzada por lo que dijo. Está bien. ¿Algo más que quieras decirme? Sí, quiero darle las gracias por enseñarnos esta lección. Sé que no era su responsabilidad educarnos sobre el respeto, pero lo hizo de una forma que nunca vamos a olvidar. Tania, yo no quería enseñarte ninguna lección, solo quería que me trataran con dignidad, y tenía todo el derecho de exigirlo. Señora Carlota, ¿cree que algún día podremos tener una relación normal de suegra y nuera? Eso va a depender de ti, Tania. Yo estoy dispuesta a intentarlo si realmente cambias. Voy a cambiar, se lo prometo. No me prometas nada, solo demuéstramelo. Tania se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volvió hacia mí. Señora Carlota, ¿puedo preguntarle algo? Dime. ¿Cómo puedo ser una buena nuera? De verdad no lo sé. Su pregunta me sorprendió por su sencillez y honestidad. Tania, ser una buena nuera es lo mismo que ser una buena persona. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Pregunta antes de dar algo por hecho, respeta los límites y recuerda que detrás de cada favor que alguien te hace, hay una persona que eligió ayudarte. ¿Puedo preguntarle cuando tenga dudas sobre algo? Si son preguntas genuinas y no manipulación disfrazada, sí. Gracias, señora Carlota. Gracias por todo. Cuando Tania se fue, me quedé en el salón sintiendo una mezcla de cautelosa esperanza y agotamiento emocional. La conversación había parecido sincera, pero solo el tiempo diría si los cambios serían duraderos. Las siguientes 2 semanas fueron reveladoras. Por primera vez en 2 años, Marcos y Tania no me llamaron para pedirme ningún favor. No hubo mensajes dando por hecho que estaría disponible para cocinar, limpiar o cuidar a alguien. Al principio pensé que estaban enfadados y me castigaban con silencio, pero luego me di cuenta de que simplemente estaban respetando mi espacio como nunca antes. La primera prueba real llegó el viernes de la segunda semana. Marcos me llamó alrededor de las 7 de la tarde y por el tono de su voz supe que estaba nervioso. Mamá, necesito pedirte un favor. Se me encogió un poco el corazón. Pensé que volvían a las viejas costumbres. Dime, Marcos. El cumpleaños de Tania es el sábado y quiero organizarle una fiesta sorpresa. ¿Podrías ayudarme a organizarla? Marcos, ¿me estás pidiendo que organice toda la fiesta por ti? No, mamá, para nada. Ya contraté el catering, reservé el lugar y mandé las invitaciones. Solo necesito ayuda con la decoración porque tienes muy buen gusto para esas cosas. Pero, obviamente, te pagaré por tu tiempo y tus ideas. Me sorprendí. Marcos había hecho casi todo el trabajo él solo. Solo me pedía ayuda específica con algo en lo que sabía que yo era buena, y además se ofrecía a pagarme. Marcos, no hace falta que me pagues por ayudarte con la decoración. Eso sí puedo hacerlo como regalo para Tania. Pero agradezco que me lo hayas pedido en vez de darlo por hecho. ¿De verdad me ayudarías? Claro, me parece un gesto muy bonito por tu parte. Gracias, mamá. Y si en algún momento sientes que es demasiado trabajo, solo dímelo y contrataré a alguien más. De acuerdo, hijo. Esa conversación confirmó que los cambios eran reales. Marcos había aprendido a organizar sus propios eventos, a no dar por hecha mi disponibilidad y a ofrecer una compensación por mi tiempo. Pero, más importante todavía, había aprendido a darme una salida sin hacerme sentir culpable. El sábado de la fiesta de cumpleaños de Tania fue toda una revelación. Marcos y yo pasamos la mañana decorando su patio trasero con globos dorados y flores frescas.
Él había comprado todos los materiales y solo necesitaba mis ideas sobre cómo combinar los colores y dónde colocar cada cosa. Trabajamos juntos como un equipo, hablando y riendo mientras transformábamos el espacio. Mamá, esto se ve precioso, dijo Marcos mientras colgábamos las últimas luces. Tania se va a emocionar mucho. Eso espero. Se nota que la quieres de verdad. La quiero, pero también aprendí que amar a mi esposa no significa que tenga que dejar de respetar a mi madre. Me alegra que hayas aprendido eso, hijo. Cuando Tania llegó esa noche, creyendo que iba a una cena íntima, su sorpresa fue genuina y conmovedora. Al ver el patio decorado y a todos sus amigos esperándola, empezó a llorar de alegría. «No puedo creer que hayas hecho todo esto», exclamó abrazando a Marcos. «Carlota me ayudó con la decoración», dijo Marcos. «Tiene un talento increíble para estas cosas». Tania se acercó y me dio un abrazo sincero. «Gracias, señora Carlota. Todo se ve hermoso». «Ha sido un placer ayudarte, Tania. Feliz cumpleaños». Durante la fiesta, observé cómo Marcos y Tania interactuaban conmigo. Me incluían en las conversaciones, me presentaban a sus amigos como la madre de Marcos con orgullo, no como la señora que había ayudado con la decoración. Me sentaron en la mesa principal como familia, no en una mesa aparte como si fuera parte del personal. Lo más significativo de todo fue cuando una amiga de Tania comentó lo bonitas que estaban las decoraciones. «Tania, tienes un gusto exquisito. ¿Dónde aprendiste a decorar así?» «En realidad fue la señora Carlota quien diseñó todo», respondió Tania sin dudar. «Tiene un talento natural para estas cosas. Yo tuve la suerte de que me ayudara. En vez de atribuirse el mérito de mi trabajo, Tania me lo dio por completo. Fue un cambio pequeño pero muy significativo, que me demostró que realmente había entendido la lección». 2 meses después de la desastrosa boda, recibí una llamada que no esperaba. Era Carolina, la madre que me había mandado aquel mensaje de texto durante la boda. «Señora Carlota, espero que se acuerde de mí. Soy Carolina, la mamá de uno de los niños que estuvieron en la boda de su hijo». «Claro que me acuerdo de usted, Carolina. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. La llamo porque quería contarle algo. ¿Se acuerda de Miguel, el padre de Tania?» «¿Sí? ¿Qué pasa con él?» «Resulta que él y yo nos conocimos en la boda, cuando todos intentábamos controlar a nuestros hijos sin supervisión. Empezamos a hablar de lo que había pasado con usted y los dos estuvimos de acuerdo en que lo que le hicieron fue muy injusto. Y bueno, hemos estado saliendo desde entonces y él me ha contado más detalles sobre la situación. Quería que supiera que también él le llamó la atención a Tania por cómo la trataron». Me reí suavemente. «¿En serio? ¿El padre de Tania me defendió?» «Sí, y con mucha firmeza. Le dijo a Tania que usted había sido increíblemente generosa preparando el buffet y que usarla como niñera sin consultarla era inaceptable. Dice que sintió mucha vergüenza cuando se enteró de toda la historia». «Me alegra saber eso, Carolina. Señora Carlota, todos los padres que estuvimos en esa boda quedamos muy impresionados con lo que usted hizo. No mucha gente de su edad tendría el valor de defenderse así. Hay veces en que una tiene que defenderse, sin importar la edad». «Exacto. Y queríamos que supiera que la respetamos muchísimo por eso». Esa llamada me llenó de una satisfacción inesperada. No solo había defendido mi dignidad ante mi propia familia, sino que mi ejemplo había resonado en otras personas que habían presenciado la situación. 3 meses después de la boda, Tania me invitó a almorzar, solo las dos. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de mi casa y, durante la comida, tuvimos la conversación más sincera que habíamos tenido nunca. «Señora Carlota, ¿puedo contarle algo personal?», preguntó Tania. «Claro, Tania. Desde la boda he estado yendo a terapia». «¿De verdad? ¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que tengo problemas para relacionarme con las figuras maternas.
Después de que mi madre muriera, desarrollé mecanismos de defensa que incluían devaluar a otras mujeres mayores para protegerme emocionalmente. Eso explica muchas cosas. Sí, mi terapeuta me ayudó a entender por qué me sentí tan amenazada por usted al principio. Usted representaba todo lo que había perdido cuando mi madre murió. Y en lugar de permitirme extrañarla, decidí actuar como si las madres no fueran importantes. Tania, eso debe haber sido muy doloroso para ti. Lo fue, pero no me daba cuenta. Pensaba que ya había superado la muerte de mi madre, pero en realidad solo había enterrado el dolor. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento más libre y me siento agradecida de tener una segunda oportunidad con usted. Tania, te agradezco mucho que me cuentes esto y me alegra saber que estás trabajando en ti misma. Señora Carlota, ¿me permitiría empezar de cero, como si nos conociéramos por primera vez? ¿A qué te refieres? Quiero conocerla de verdad, sus historias, sus sueños, sus opiniones, no como la suegra que puede ser útil, sino como Carlota, la persona. Me gustaría mucho eso. Tania, ¿puedo hacerte yo una pregunta? Las que quiera. ¿Qué sueño tuyo dejaste sin cumplir cuando te casaste y tuviste a Marcos? La pregunta me sorprendió por su profundidad y honestidad. Siempre quise escribir un libro sobre las recetas de mi abuela y las historias de nuestra familia, pero siempre encontraba excusas para no empezar. ¿Y por qué no empieza ahora? Señora Carlota, usted me enseñó que nunca es tarde para defenderse y cambiar una situación. Quizá tampoco sea tarde para cumplir un sueño. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Durante las semanas siguientes, empecé a pensar seriamente en escribir ese libro que siempre había querido escribir. 6 meses después de la desastrosa boda, Marcos y Tania me invitaron a cenar para darme una noticia especial. «Mamá, vamos a tener un bebé», anunció Marcos con una enorme sonrisa. «¡Qué maravilloso!», exclamé, abrazándolos a los dos. «Voy a ser abuela», dijo Tania, tomando mis manos. «Queremos pedirte algo importante. Dime». «Queremos que seas la abuela que elija cuánto quiere involucrarse. No vamos a dar nada por hecho. No vamos a esperar que cuides al bebé cada vez que queramos salir. Queremos que tú decidas qué tipo de abuela quieres ser. Y si quieres ser la abuela que viene a tomar té y leer cuentos una vez a la semana, está perfecto», añadió Marcos. «Si quieres ser la abuela que cuida al bebé de vez en cuando, también está perfecto. Tú decides». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Niños, eso es todo lo que siempre quise. La libertad de elegir cómo amar a mi familia. «¿Y qué eliges, señora Carlota?», preguntó Tania. «Elijo ser una abuela que está disponible cuando de verdad me necesiten, pero que también tiene su propia vida, sus propios planes y sus propios sueños». «Perfecto», dijo Marcos. «Eso es exactamente lo que queremos». 1 año después de la desastrosa boda, publiqué mi libro de recetas familiares. Se titulaba Cocinar con amor, servir con dignidad, recetas y reflexiones de una abuela moderna. Tania me ayudó a promocionarlo en las redes sociales y Marcos organizó una presentación del libro en su casa. Durante la presentación, reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde aquella tarde en que escuché la conversación en mi patio. Este libro, les dije a los invitados, no trata solo de recetas. Trata de la importancia de mantener nuestra dignidad mientras servimos a las personas que amamos. Trata de la diferencia entre dar por amor y dejar que nos usen por comodidad. Después de la presentación, Tania se acercó a mí. «Señora Carlota, tengo que confesarle algo». «¿Qué cosa?». «La persona que más inspiró este libro fue usted. Su valentía para defenderse me enseñó que se puede amar profundamente y al mismo tiempo respetarse a una misma». «Tania, eso significa mucho para mí». «Señora Carlota, ¿puedo llamarla mamá Carlota a partir de ahora?». «Me encantaría, hija»,
Esa noche, mientras firmaba ejemplares de mi libro, me di cuenta de que la decisión de no ir a aquella boda había sido la mejor decisión que había tomado en años. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también había enseñado a mi familia el verdadero significado del respeto mutuo. Ahora tengo 73 años, un nieto en camino, un libro publicado y una familia que me trata como la matriarca respetada que siempre debía haber sido. A veces, decir que no es la forma más poderosa de decirse que sí a una misma.